De rodillas ahora. La orden, fría y gutural, resonó en el aire brillante de la mañana, cargada de malicia. El cañón de la pistola presionó con más fuerza contra la suave piel de su sien, un contraste brutal con la seda de su vestido rojo. En su momento de cruel triunfo, ignoraba que estaba obligando a la única hija del juez más poderoso del estado a arrodillarse sobre el asfalto de su propia entrada. Con esas 3 palabras, era imposible que lo entendiera. Acababa de firmar un acuerdo para arruinar su carrera y su vida. Antes de saber qué sucede después, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las consecuencias del catastrófico error de este oficial. La mañana había comenzado con una luz solar brillante e implacable, que hacía que los cuidados jardines de Crestwood Estates relucieran como esmeraldas. Maya Thompson, de 32 años, sintió una profunda, casi vertiginosa satisfacción al salir de su nueva casa. Era una extensa estructura moderna de cristal y piedra blanca que ella misma había diseñado, testimonio de una década de arduo trabajo que la había consolidado como una de las arquitectas más solicitadas de la ciudad. El aire era cálido, con olor a hierba recién cortada, y el tenue aroma dulce del jazmín que trepaba por los muros del jardín. Llevaba un vestido de seda carmesí, un llamativo toque de color que contrastaba con la serenidad del barrio. La tela rozaba su piel mientras caminaba hacia su coche, un elegante descapotable negro. Hoy era la última visita a la nueva biblioteca del centro, su proyecto estrella, y sentía una emoción casi electrizante. Esta casa, este coche, este día, todo era una culminación, una prueba tangible de que lo había logrado. Se deslizó en el asiento del conductor, sintiendo el cuero fresco contra sus piernas, y pulsó el botón de arranque. El motor cobró vida con un ronroneo grave y satisfactorio. Al mirarse en el retrovisor, vio a una mujer de la que por fin se sentía completamente orgullosa. Su piel morena resplandecía. Sus ojos brillaban con ambición, y sus labios carnosos esbozaban una sonrisa segura. Había pasado años luchando para que su talento fuera reconocido en un campo dominado por hombres blancos mayores, y lo había conseguido. Crestwood Estates, con sus tranquilas calles arboladas y casas multimillonarias, era su recompensa. También era, como estaba a punto de descubrir, un lugar donde los prejuicios se gestaban bajo la pulida fachada de la opulencia. Mientras retrocedía lentamente hacia la salida de su entrada, con la mente ya puesta en el diseño del atrio de la biblioteca, el leve crujido del metal contra el metal era tan imperceptible, tan insignificante, que casi lo atribuyó a una ilusión óptica. Pero no lo era. Detuvo el coche al instante, con el corazón latiéndole con fuerza, visiblemente molesto. Por el retrovisor lo vio. La esquina de su parachoques apenas había rozado la aleta de una camioneta grande, y de aspecto agresivo, aparcada demasiado cerca del límite de su propiedad. Una tenue marca negra, no mayor que su pulgar, era visible en la pintura plateada. Molesta por su momentánea distracción, aparcó el coche y salió, con el taconeo resonando en el asfalto impoluto. El dueño de la camioneta ya salía furioso de la casa de enfrente, un hombre de unos 30 y tantos años, de cuello grueso y rostro permanentemente enrojecido por la ira. Vestía pantalones cortos caqui y un polo negro ajustado que le quedaba grande y rígido. Sus ojos, pequeños y duros, se clavaron en la minúscula marca como si fuera una herida mortal. «Estás ciego», gruñó, con una voz grave y gutural que desentonaba por completo en la tranquilidad matutina. Señaló la camioneta con un dedo grueso. «Mira lo que has hecho». Maya sintió un nudo en el estómago. Una respuesta aprendida ante un tipo específico de agresión masculina que había sufrido demasiadas veces. Mantuvo la voz tranquila y serena, una técnica de desescalada que había practicado con frecuencia. «Lo siento mucho», dijo con tono sincero. Estaba distraída un segundo. «Parece que solo se ha transferido pintura. Estoy segura de que mi seguro cubrirá a un profesional hasta el último detalle. Déjeme buscarle mi información». El hombre se acercó un paso más, invadiendo deliberadamente su espacio personal,
Era una cabeza más alto que ella, y usó su tamaño como arma, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Ya no solo miraba el coche, la recorrió con la mirada, desde su costoso vestido hasta su cuidada apariencia, y su expresión se ensombreció con un desprecio que nada tenía que ver con el pequeño rasguño. «¿Tú seguro?», se burló, con incredulidad en la voz. «¿Crees que un poco de dinero va para arreglar esto? Gente como tú llega a este barrio creyéndose dueña del lugar, comportándose con negligencia y falta de respeto». La frase «gente como tú» flotaba en el aire, desagradable y cortante. La confrontación ya no se trataba de un simple rasguño. La postura de Maya se tensó, y la calma que había practicado empezó a resquebrajarse. «No entiendo a qué te refieres con gente como yo», dijo, con un tono frío en la voz. «Me refiero a una vecina de este barrio que acaba de tener un pequeño accidente y está intentando solucionarlo de forma responsable. Vivo aquí. Esta es mi casa». Soltó una carcajada corta, un ladrido sin gracia. «¿Vives aquí? ¿En esa casa?». Señaló con desdén su obra maestra arquitectónica. «Esa sí que es buena». «¿Qué eres, la criada?». «La niñera». Su mirada se posó en su pecho, deteniéndose de una forma que le puso la piel de gallina, antes de volver a su rostro con una sonrisa burlona. «¿O simplemente tuviste suerte con algún viejo rico al que le gusta comprar juguetes caros a sus chicas?». La crueldad calculada de las palabras, el despojo indiscriminado de sus logros para reducirla a un estereotipo racial y sexual, era sobrecogedor. La biblioteca, su arduo éxito, su propia identidad, todo eso fue borrado a sus ojos, reemplazado por una caricatura odiosa. «Esta casa es mía», afirmó, con la voz ahora peligrosamente baja. «La diseñé yo y la pagué con mi propio trabajo, y no me vas a hablar así». La sonrisa burlona del hombre se desvaneció, reemplazada por un destello de furia contenida. Su negativa a dejarse intimidar, su serena dignidad, parecieron enfurecerlo más que cualquier insulto a gritos. «Oh, te hablaré como me dé la gana», gruñó, dando otro paso amenazador hacia adelante. «No perteneces aquí, y estoy a punto de darte una lección de respeto». Se llevó la mano a la espalda y, por un segundo aterrador, Maya pensó que iba a sacar un arma de la cintura, pero en lugar de eso su mano sacó una cartera, que abrió para mostrar una placa de policía. «Agente Miller, policía municipal», dijo, adoptando un tono oficial y amenazador que, de alguna manera, resultaba aún más aterrador que su furia anterior. «Queda usted detenido por daños a la propiedad y actitud hostil hacia las fuerzas del orden». El sol seguía brillando, los pájaros seguían cantando, pero la mañana perfecta de Maya acababa de convertirse en una pesadilla. Ya no se trataba de una vecina enfadada. Se trataba de un policía racista que acababa de encontrar la manera de instrumentalizar su odio. El rostro del agente Miller era una máscara de arrogante autoridad. La placa en su mano lo transformaba de un matón del barrio en un instrumento del Estado. El cambio fue instantáneo y escalofriante. Su intolerancia personal ahora contaba con todo el peso de la ley, y sus ojos brillaban con la perversa satisfacción de quien sabe que ostenta todo el poder. Maya sintió un frío terror calarle hasta los huesos, pero luchó por mantener una expresión neutral. La voz de su padre, un barítono profundo y tranquilo, resonó en su mente, un eco de una conversación que habían tenido cuando ella era apenas una adolescente. «Cuando ven tu piel antes de verte a ti, Maya, las reglas cambian. Su única prioridad en ese momento es sobrevivir. Mantenga la calma, mantenga las manos a la vista. No les dé motivos para quejarse». «Agente», comenzó ella, con una voz que denotaba una compostura forzada. «Le aseguro que no tengo ninguna actitud hostil. Intentaba resolver una infracción de tráfico menor. Ya le he facilitado la información de mi seguro. Usted estaba hablando de más». Miller chasqueó los dedos, guardando su placa pero manteniendo la cartera en la mano como si fuera un cetro. «Decirme cómo puedo y no puedo hablar contigo. Eso es resistencia, en mi opinión. Ahora, muéstrame tu identificación».
Y quiero ver la documentación y el seguro de este coche que dices que es tuyo. Maya asintió lentamente, con movimientos deliberados y medidos. Se giró hacia su coche para coger el bolso del asiento del copiloto. «Manos donde pueda verlas», gritó con voz cortante. Ella se quedó paralizada, volviéndose hacia él con las manos vacías ligeramente separadas de los costados. «Mi cartera y los documentos están en mi bolso, en el asiento del copiloto», explicó con voz tensa. «Tengo que meterme en el coche para buscarlos». La miró fijamente durante un largo rato, con los ojos entrecerrados por la suspicacia, como si esperara que sacara un arma de entre los pliegues de su vestido de seda. «Bien», gruñó lentamente. El simple acto de recoger su bolso parecía estar plagado de peligro. Era plenamente consciente de su mirada, que vigilaba cada mínimo movimiento, a la espera de cualquier transgresión. Abrió la puerta del copiloto, cogió el bolso y lo colocó sobre el techo del coche, manteniendo las manos a la vista mientras lo abría. Sacó la cartera y la documentación del vehículo, mostrándoselas antes de colocarlas junto al bolso. Su mirada se detuvo fugazmente en su licencia de conducir, donde figuraba claramente su dirección, la misma casa frente a la que se encontraba. Vio su nombre, Maya Thompson, y luego miró la documentación del coche también a su nombre. La evidencia era irrefutable, una contradicción directa a la historia que se había construido mentalmente. Pero en lugar de reconocer su error, su rostro se endureció aún más. La prueba de su legitimidad, de su derecho a estar allí, pareció avivar su furia en lugar de calmarla. «Thompson». «¿Eh?», murmuró, dándole la vuelta a su licencia entre sus dedos gruesos. «Esta dirección es real». «Sí, agente», dijo ella. «Como ya le dije, vivo aquí. Me mudé hace 3 semanas. ¡Qué conveniente!». Se burló, arrojando la licencia al techo de su coche. Ni siquiera miró la tarjeta del seguro. Los hechos no importaban, ya había dictado sentencia. «Así que tienes un coche de lujo, una casa de lujo, un nombre de lujo. ¿Crees que eso te hace mejor que yo? ¿Crees que eso te da derecho a dañar la propiedad ajena y actuar como si tuvieras derecho a respeto?» «No creo ser mejor que nadie», respondió Maya, perdiendo la paciencia. La injusticia era algo físico, un ardor en el pecho. «Creo que tengo derecho a ser tratada con la misma decencia humana básica que cualquier otra persona. Y no actué de forma inapropiada. Me disculpé y me ofrecí a asumir toda la responsabilidad financiera. Eso estuvo mal». Su respuesta tranquila y racional era un lenguaje que él no podía o no quería comprender. Para él, su compostura era arrogancia, su forma de hablar, desafío. Dio un paso más cerca, tan cerca que ella podía oler el café rancio en su aliento. Su voz bajó a un susurro bajo y venenoso. «Sabes, he tenido una mañana horrible, un día realmente frustrante, y ahora tengo que lidiar con una creída vestida de rojo que se cree con derecho a menospreciar a un policía. Aquí no mandas tú, mando yo». Desenfundó su arma. El movimiento fue fluido, preciso y absolutamente aterrador. El sol de la mañana brillaba sobre el metal negro de la pistola. No la apuntó. Todavía no. La mantuvo pegada a su costado, pero su presencia electrificaba el aire, transformando el encuentro de un abuso de autoridad en una situación de vida o muerte. A Maya se le cortó la respiración. Su compostura, cuidadosamente construida, amenazaba con desmoronarse. Esto no podía estar pasando. No allí. No en la entrada de su casa, bajo la brillante e implacable luz del día. «Agente, no hay absolutamente ninguna razón para esto», dijo, con la voz temblando ligeramente por primera vez. Levantó las manos lentamente, con las palmas hacia adelante en un gesto universal de rendición. «Por favor, tranquilícense». «Oh, estoy tranquilo», dijo, con una sonrisa cruel torcida en los labios. Levantó la pistola, no apuntándole a la cabeza, sino al suelo frente a sus pies. «Pero aún no has aprendido la lección. Sigues creyendo que puedes decirme qué hacer. Abollaste mi camioneta, me faltaste al respeto, y ahora vas a disculparte como es debido».
El mundo pareció reducirse al espacio que los separaba. La tranquila calle suburbana se desvanecía en la nada. El sonido de una cortadora de césped arrancaba a unas casas de distancia. Un contraste surrealista con el horror del momento. La mente de Maya daba vueltas, repasando las advertencias de su padre. Las noticias de encuentros similares que habían terminado en tragedia. Sobrevivir. Ese era el único objetivo. Todo lo demás, su orgullo, su ira, la lacerante injusticia de todo aquello, tenía que ser secundario. Tenía que superarlo. Tenía que sobrevivir. Miller vio un destello de miedo en sus ojos, y su sonrisa se ensanchó. Había encontrado la grieta en su armadura. Dije, repitió con voz peligrosamente suave, que vas a disculparte. Dio un paso atrás, señalando el asfalto con el cañón de su arma. De rodillas ahora. La exigencia era tan vil, tan arraigada en una historia de degradación y poder, que se sintió como un golpe físico. Obligarla a arrodillarse en su propia propiedad, frente a su propia casa, fue una humillación diseñada para despojarla de todo. Fue un acto simbólico de conquista, una forma de que él afirmara su dominio de la manera más degradante posible. El arma, aún apuntando al suelo, fue el punto final de su condena. Por un instante, la rebeldía le quemó el pecho, ardiente y feroz. Quiso gritar, luchar, decirle que era un monstruo y que no la doblegaría. Pero las palabras de su padre acallaron la rabia. Sobrevive, Maya. Solo sobrevive. Ya habrá justicia. Justicia después. Ahora la supervivencia. El mantra se convirtió en su tabla de salvación. Ella clavó la mirada en la de él sin dejar entrever su tormento interior, y tomó una decisión calculada. Le daría la sumisión que él anhelaba. Interpretaría el papel que él le había asignado, porque su vida dependía de ello. Con una gracia lenta y deliberada, que ocultaba el terror que la consumía por dentro. Maya Thompson, una de las arquitectas más brillantes de la ciudad, se arrodilló sobre el asfalto duro y calentado por el sol. La superficie áspera se le clavaba en la piel a través de la fina seda de su vestido. Él se alzaba sobre ella, una silueta triunfante contra el cielo azul brillante. Así está mejor, siseó, con la voz cargada de satisfacción. Él alzó el arma, y el mundo enmudeció cuando presionó el frío y duro círculo del cañón contra su sien. Su cuerpo se tensó, cada músculo gritando. Sintió el leve temblor en su mano, señal de su propia excitación alimentada por la adrenalina. Ahora, susurró, con una voz venenosa y acariciante en su oído. Pide perdón. Pídelo en serio. Ella cerró los ojos, obligándose a respirar. En ese momento, no era solo una víctima. Era una superviviente que reunía pruebas. Memorizó la sensación del arma contra su piel, el olor de su aliento, la entonación exacta de su voz. Esos detalles serían armas que usaría más tarde. Lo siento, dijo con voz clara y firme, una muestra admirable de autocontrol. Siento haber chocado su camioneta, dijo entre risas, con un sonido gutural y bajo de puro placer. Siento haber chocado mi camioneta, añadió, apuntándole con la pistola a la cabeza. Ella tragó saliva, conteniendo las náuseas, y por faltarle el respeto oficial, pronunció las palabras con dificultad, cada una con sabor a veneno. Mantuvo la pistola contra su cabeza un instante más, saboreando su victoria. Creía ver a una mujer destrozada y aterrorizada. No tenía ni idea de que estaba viendo a una hija, a la que acababa de entregarle los medios para destruirlo por completo. No podía ver la fría e inquebrantable determinación que se cristalizaba tras sus párpados cerrados. Solo vio lo que sus prejuicios le permitían ver, una mujer negra puesta en su sitio. ¿Ves?, dijo, finalmente apartando el arma. No era tan difícil, ¿verdad? Quizá ahora recuerdes cómo funcionan las cosas por aquí. Enfundó su arma con un gesto teatral, hinchando el pecho de orgullo. Le dirigió una última mirada de desprecio mientras ella permanecía arrodillada en el suelo, y luego le dio la espalda.
Se alejó con la arrogancia de un conquistador, cruzando la calle de regreso a su casa sin mirar atrás, completamente ajeno a todo. No oyó el suave clic cuando ella sacó el teléfono del bolso. No vio la única lágrima de rabia que finalmente escapó, y trazó un camino por su mejilla al desbloquear la pantalla. Y desde luego no podía imaginar el nombre que ella estaba a punto de marcar. Un nombre que tenía más peso y poder en ese estado que su placa, su arma y todo su departamento de policía juntos. Creía haber puesto fin al enfrentamiento. En realidad, acababa de empezar una guerra que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Durante un minuto entero después de que el oficial Miller desapareciera en su casa, Maya permaneció de rodillas. El mundo parecía silencioso y distante. Los únicos sonidos eran el latido de la sangre en sus oídos y el ritmo frenético y entrecortado de su propia respiración. El asfalto quemaba contra su piel, un dolor sordo y persistente que la anclaba a la horrible realidad de lo que acababa de suceder. Su cuerpo tembló con una reacción violenta y tardía al terror. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. La seda de su vestido, otrora símbolo de su éxito, ahora parecía un disfraz de pesadilla. Respiró hondo, con un escalofrío, y luego otra vez, obligando a la adrenalina a bajar, obligando a la fría y aguda punta de su intelecto a atravesar la niebla del miedo y la furia. Había sobrevivido por completo. Ahora comenzaba la justicia. Su pulgar se cernía sobre el registro de llamadas recientes. Su primer impulso fue llamar al 911 para denunciar la agresión. ¿Pero de qué serviría? Sería su palabra contra la de ella. Él alegaría que ella era hostil, que se resistió, que se sintió amenazado. Redactaría un informe plagado de mentiras cuidadosamente elaboradas, y sus compañeros policías lo protegerían. Sería una batalla larga y ardua contra una institución diseñada para proteger a los suyos. No, ese era el camino para quienes carecían de poder. Ella tenía un camino distinto. Su dedo se deslizó por la pantalla y pulsó el contacto etiquetado como «Papá». El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. Su voz, el familiar y reconfortante barítono que la había guiado en cada crisis de su vida. «Maya. Cariño, ¿estás bien? Pensé que ya estarías en la biblioteca». Abrió la boca para hablar, pero solo escapó un sollozo ahogado. El sonido de su voz tranquila y normal, tan ajena a la violencia que acababa de sufrir, quebró la poca compostura que le quedaba. «Maya, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?» La preocupación en su voz fue inmediata, traspasando su semblante profesional. Ella respiró hondo, con dificultad, y logró articular las palabras. «Papá, pasó algo», susurró con la voz quebrada. «¿Un policía?» Me apuntó con una pistola. El silencio al otro lado de la línea era absoluto, pero no vacío. Era un silencio denso y pesado, preñado de una tormenta inminente. Casi podía sentir el cambio en él. La transformación de padre preocupado a la figura formidable que la comunidad jurídica del Estado conocía como el juez Thaddeus Thompson. Cuando volvió a hablar, su voz carecía de toda calidez. Era plana, fría y terriblemente precisa. «¿Estás herida, Maya?» «No», dijo ella, con la voz un poco más firme. «No físicamente, no me disparó, pero me obligó a arrodillarme. Papá, en la entrada de mi casa, me apuntó con la pistola a la cabeza y me obligó a pedirle perdón». La humillación la inundó de nuevo al pronunciar las palabras en voz alta, frescas y repugnantes. «¿Dónde estás ahora mismo?» Su voz seguía peligrosamente tranquila. «Todavía estoy en mi entrada. Él vive al otro lado de la calle. Acaba de entrar en su casa. Quédate en el coche. Cierra las puertas con llave. No te muevas. No hables con nadie», ordenó. Las palabras no eran una sugerencia. Eran una orden de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta. «¿Cómo se llama el agente?» «Miller», dijo ella, con el nombre sudando a cenizas en la boca. Dijo que se llamaba agente Miller. «Voy para allá. También voy a hacer 2 llamadas. La primera es al jefe de policía Evans personalmente.
La segunda es a Rebecca Stone. Quiero que le cuentes todo a Rebecca, absolutamente todo. En cuanto te llame, no omitas nada. Rebecca Stone. El nombre le produjo a Maya una nueva comprensión. Rebecca Stone no era solo amiga de la familia. Era la abogada de derechos civiles más temida del estado. Una implacable defensora legal que había desmantelado departamentos de policía en tribunales federales. Su padre no solo venía a consolarla, estaba movilizando un ejército. De acuerdo, papá, susurró. Te quiero, Maya. Estaré allí en 20 minutos. Nos encargaremos de esto. Colgó. La contundencia de su tono era absoluta. La frase, nos encargaremos de esto, dicha por su padre, no era una vaga promesa de apoyo. Era una declaración de guerra. Maya. Finalmente, se levantó del suelo, con las rodillas doloridas. Se tambaleó hasta su coche, con las piernas temblorosas, y se desplomó en el asiento del conductor, cerrando las puertas como le habían indicado. Se miró en el espejo retrovisor. La mujer segura de sí misma de hacía una hora había desaparecido, reemplazada por una extraña con la mirada perdida y las mejillas surcadas de lágrimas. Pero bajo el miedo y el dolor, se dibujaba una nueva expresión, la de su padre. Su mirada reflejaba una fría e inquebrantable determinación. La tormenta se cernía sobre el oficial Miller, y sería un huracán. Al otro lado de la ciudad, en una tranquila oficina con paneles de roble en el último piso del edificio del Tribunal Supremo Estatal, el juez Thaddeus Thompson colgó el teléfono con una mano firme. Su rostro, generalmente sereno y juicioso, era una máscara de furia contenida tan profunda que parecía absorber el calor de la habitación. Su secretario, un joven que llevaba 2 años trabajando para él, levantó la vista de su escritorio en la antesala, percibiendo el repentino y gélido cambio en el ambiente. Había visto al juez enojado, lo había visto severo, pero jamás había visto algo así. Era algo completamente distinto. Era la calma en el epicentro de un terremoto. Sin mediar palabra, el juez Thompson se irguió, su alta figura irradiando un aura de poder absoluto e indiscutible. Caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad, pero no veía nada. Veía el rostro de su hija, oía el terror en su voz, imaginaba la pistola de un desconocido apuntándole a la sien. La imagen era tan vívida que le oprimió el pecho con un dolor puramente físico. Durante 40 años había dedicado su vida al derecho, a la creencia en un sistema de justicia que, si bien imperfecto, podía encaminarse hacia lo correcto. Había sorteado sus complejidades, ascendido a la cima y ejercido su poder con mano firme. En ese instante, toda esa experiencia, todo ese poder, convergían en torno a un único propósito primordial: la protección de su hija y la aniquilación total del hombre que la había lastimado. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número de memoria. Era el celular privado del jefe de policía de la ciudad, David Evans. Thaddeus, contestó la voz del jefe, cálida y familiar. Se conocían desde hacía años, moviéndose en los mismos círculos políticos y sociales. ¿A qué debo este honor?, preguntó. David, respondió el juez Thompson, con voz desprovista de toda cortesía. Invoco ese honor ahora. Un agente bajo su mando, de apellido Miller, acaba de agredir a mi hija Maya a punta de pistola en la entrada de su casa. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, seguido de un ¿qué? Ahogado. Me oyó bien, continuó el juez, con voz gélida. La obligó a arrodillarse y le apuntó con su arma reglamentaria a la cabeza. Esto ocurrió hace menos de 30 minutos en Crestwood Estates. El agente vive enfrente de su casa. El juez dejó la información en el aire. Una clara acusación no solo contra el hombre, sino también contra el departamento que le había otorgado ese poder. Dios mío, Thaddeus, lo siento muchísimo. ¿Está bien?, tartamudeó el jefe. Las implicaciones políticas de la situación ya se le venían encima. La hija del juez más poderoso del estado había sido agredida por uno de sus propios hombres. Fue una catástrofe. No está bien,
dijo el juez con frialdad, pero físicamente está ilesa. Esto es lo que va a pasar. David, te vas a asegurar personalmente de que las grabaciones de la cámara corporal del agente Miller de esta mañana estén a salvo y me las entreguen sin editar en el plazo de 1 hora. Vas a identificar a este agente y lo vas a traer a tu cuartel general con el pretexto de un interrogatorio rutinario. No se le debe informar del motivo. No debe hablar con su representante sindical. Debe ser llevado a una sala de interrogatorios y esperar allí hasta que yo llegue. ¿Me explico? Thaddeus, hay procedimientos, protocolos. El jefe comenzó a hablar con voz débil, pero el juez lo interrumpió. El protocolo, David, es que hagas exactamente lo que te he dicho, o la próxima llamada que recibas será del gobernador. Y la siguiente, del Departamento de Justicia. Esto no es una negociación. La amenaza, pronunciada con esa calma inquebrantable, fue devastadoramente efectiva. Sí, entendido, señor juez. Me encargaré personalmente ahora mismo. ¿De verdad? El juez Thompson asintió y colgó. No esperó respuesta. Marcó inmediatamente su segundo número. Rebecca Stone. La voz al otro lado de la línea era firme, enérgica y precisa. Rebecca, soy Thaddeus Thompson. Tatas, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? He estado mejor, dijo, dejando entrever su angustia. Rápidamente relató los hechos, con voz baja y tensa por la rabia. Rebecca escuchó sin interrumpir. Su silencio denotaba una intensa concentración. Al terminar, su respuesta fue inmediata y carente de compasión. Era la voz de un general preparándose para la batalla. Bien, es un idiota. Así queda más claro. Dijo que se llama Miller. Haré que mi equipo revise su historial militar antes de que llegues a la comisaría. Quejas, amonestaciones, todo. El teléfono de Maya está encendido. La llamo ahora para obtener la declaración completa. Dile que no hable con nadie hasta que haya hablado conmigo. Quiero que la lleven al hospital para que la revisen. Un examen preventivo. Necesitamos documentar su estado de salud. Nos vemos en la oficina del jefe en 90 minutos. Presentaremos una demanda civil por violación de derechos antes del atardecer. Y quiero que se presenten cargos penales por agresión agravada con arma mortal y abuso de autoridad en su escritorio antes del amanecer. Gracias, Rebecca, dijo el juez, sintiendo cómo se aliviaba un poco el inmenso peso que llevaba en el pecho. La máquina estaba en marcha. No me des las gracias, respondió ella con voz sombría. Vamos a arruinarle la vida a este hombre. El juez Thompson colgó el teléfono, cogió su chaqueta y salió de su despacho sin dirigirle la palabra a su secretaria. Mientras se dirigía al ascensor privado, su rostro era, una vez más, la máscara impasible y serena de un juez. Pero tras sus ojos, la tormenta seguía rugiendo, fría, metódica e implacable. El agente Miller se había enzarzado en una pelea con una chica vestida de rojo. Ignoraba que, en realidad, le había declarado la guerra a todo el sistema judicial y que su amo ahora venía a cobrarle la deuda. El agente Frank Miller sintió una oleada de profunda satisfacción al cerrar la puerta de su casa. El satisfactorio clic de la cerradura lo aisló del mundo. Se apoyó en la puerta un instante, con una amplia y desagradable sonrisa dibujada en el rostro. Aún la veía vívidamente, arrodillada en el pavimento, su hermoso y arrogante rostro, reflejando por fin el miedo que, según sabía, merecía sentir. El recuerdo le produjo una cálida y placentera sensación en el pecho. Eso era justo lo que necesitaban. Todos ellos, una mano firme, un recordatorio del orden natural de las cosas. Ella había llegado a su barrio con su casa lujosa y su coche caro, mirando por encima del hombro a gente como él. Bueno, ahora no lo miraba por encima del hombro. Entró en la cocina y sacó una cerveza de la nevera, destapándola con un rápido movimiento de muñeca. Hoy tenía el día libre, un raro y preciado día entre semana, y este pequeño encuentro había sido el comienzo perfecto. Lo había revitalizado,
Le había quitado las preocupaciones domésticas habituales. Dio un largo trago a la cerveza fría, repasando la escena, la forma en que su fachada de seguridad se había derrumbado, el leve temblor en su voz, la deliciosa sumisión final. Había sido perfecto, controlado, autoritario y firme. No la había lastimado. No realmente. Solo le había enseñado una valiosa lección que no olvidaría fácilmente. Tendría que acordarse de apagar la cámara corporal la próxima vez. Se le había olvidado en el calor del momento. Bah, ¿a quién le importa? Pensó encogiéndose de hombros. Simplemente diría que ella estaba siendo agresiva verbalmente y que sentía que la situación requería un mayor autocontrol. Su palabra contra la de ella. Sabía cómo terminaba siempre esa historia. Pasó la siguiente hora haciendo arreglos en su garaje, organizando herramientas y escuchando un programa de radio deportivo. Se sentía tranquilo, poderoso, completamente a gusto. Así que, cuando sonó su teléfono, mostrando el número del capitán de su comisaría, no sintió más que un leve atisbo de molestia por la interrupción. «Miller», contestó bruscamente. «Frank, soy el capitán Davis». La voz al otro lado de la línea dijo: «Escucha, necesito que vengas a la comisaría. Tenemos una revisión interna de última hora sobre el nuevo horario de patrullas. El jefe Evans quiere la opinión de algunos de los veteranos». Miller gruñó. «Ahora es mi día libre». «Capitán, lo sé. No te lo pediría si no viniera directamente de arriba. El jefe está de mal humor. Ven ya. No debería llevar más de 1 hora. Te lo compensaremos con horas extras». «Bien», gruñó Miller, aunque en secreto sintió un pequeño halago. El jefe quería su opinión. Era una señal de respeto. «Estaré allí en 30». Colgó, se terminó la cerveza y fue a cambiarse los pantalones cortos por el uniforme. Mientras se ajustaba el cinturón de servicio, sintiendo el peso familiar de la funda y el arma sobre su cadera, recuperó esa sensación de poder. Eso era lo que era. Un protector, un guardián. Miró por la ventana de su habitación hacia la moderna casa de cristal al otro lado de la calle. El descapotable negro seguía en la entrada. Bien, quizá ella seguía dentro, llorando, conmocionada. Tal vez la lección le había calado hondo. Sonrió para sí mismo, cogió las llaves y se dirigió a la comisaría, completamente ajeno a que era un cordero que caminaba voluntariamente al matadero. El ambiente en la comisaría era extraño. Mientras Miller caminaba por la sala principal, el bullicio habitual se había apagado. Un par de agentes, que normalmente lo habrían saludado, solo le dedicaron un breve y seco asentimiento y apartaron la mirada. Vio al sargento de guardia murmurar algo por teléfono al pasar, con la mirada fija en Miller, una expresión que no supo descifrar. Era casi como lástima. Miller no le dio importancia. Probablemente solo había sido un día tenso. «El capitán Davis lo espera en la sala de interrogatorios número 3», dijo el sargento, sin mirarlo directamente a los ojos. «¿La sala de interrogatorios número 3?» preguntó Miller, confundido. «¿Por qué no su oficina? Está en una conferencia telefónica. Dijo que lo pusiera ahí y que lo atenderá en breve». Era extraño, pero plausible. Miller caminó por el silencioso pasillo. El silencio se sentía más denso de lo habitual. Empujó la puerta de la sala de entrevistas número 3, una pequeña caja sin ventanas con una mesa de metal y unas cuantas sillas incómodas. Se sorprendió al encontrar al mismísimo jefe Evans sentado a la mesa junto al capitán Davis, y una mujer de aspecto severo, vestida con un traje pantalón a medida a la que no reconoció. No hubo saludo cordial. El jefe tenía el rostro adusto, la mirada fría e implacable. El capitán Davis parecía visiblemente incómodo, mirando fijamente un expediente sobre la mesa como si intentara memorizar su contenido. «Frank, siéntate», dijo el jefe Evans con voz monótona. Miller sintió un vuelco en el estómago. Aquello no era una reunión sobre horarios de patrulla. Era algo más. Se sentó lentamente en la silla frente a ellos, haciendo resonar sus piernas en el silencio de la habitación. «¿Conocen a una mujer llamada Maya Thompson?», preguntó el jefe con voz peligrosamente baja.
Miller se quedó en blanco por un instante. Luego, el nombre le vino a la mente. La chica del vestido rojo. Un nudo de pavor se le formó en el estómago. ¿Cómo es posible que ya lo sepan? Presentó una denuncia. Tuve un breve encuentro con una mujer esta mañana, señor, dijo con cautela, poniendo en práctica su formación. Hubo un pequeño incidente de tráfico. No colaboró y se mostró hostil. Logré calmar la situación y regresé a mi casa. La mujer del traje pantalón soltó una risa suave y sin gracia. ¿Así lo llama usted, agente Miller?, preguntó con voz firme y precisa. Desescalada. Porque tenemos una declaración jurada de la Sra. Thompson que dice que usted sacó su arma de servicio, la presionó contra su cabeza y la obligó a arrodillarse para disculparse. A eso lo llamamos agresión, con agravantes con arma mortal. A Miller se le heló la sangre. La miró fijamente. ¿Quién demonios es usted? Me llamo Rebecca Stone, respondió ella, deslizando una tarjeta de visita sobre la mesa. Soy la abogada de la señorita Thompson. ¿Abogada? Había contratado a una abogada tan rápido. Miller estaba aturdido. Miró a su capitán, a su jefe, esperando que lo defendieran, que pusieran fin a todo esto. Pero se limitaron a mirarlo, con rostros impasibles. Señor, ella... dijo alzando la voz. Está mintiendo. Chocó contra mi camioneta. Se comportó de forma agresiva. Sentí que la situación se estaba volviendo inestable. Se está inventando todo esto para salir del apuro. El jefe Evans se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Es sincera? Miente sobre el arma. Sobre haberla obligado a arrodillarse. Sí, insistió Miller, con la voz cargada de pánico. Es su palabra contra la mía. No exactamente, dijo el jefe en voz baja. Asintió al capitán Davis, quien abrió un portátil sobre la mesa y lo giró hacia Miller. Pulsó reproducir. La pantalla se iluminó, mostrando la calle bañada por el sol desde una perspectiva familiar a la altura del pecho. Era la grabación de su propia cámara corporal. Oyó su propia voz gruñendo. ¿Estás ciega? Se vio a sí mismo invadiendo su espacio personal. Se oyó a sí mismo proferir aquel odio racista y lleno de odio. Y luego observó con horror silencioso y repugnante cómo su propia mano desenfundaba su arma mientras obligaba a una mujer inocente y aterrorizada a arrodillarse, presionando el cañón de la pistola contra su sien. La cámara lo captó todo con una claridad perfecta y condenatoria. El video terminó. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Miller se quedó mirando la pantalla en negro, con la boca seca y la sangre retumbando en sus oídos. No había excusa, ni explicación, ni mentira que pudiera encubrir lo que acababa de presenciar. Había sido tan arrogante, tan seguro de su propio poder, que había grabado personalmente la evidencia que lo destruiría. Bueno, Frank, dijo el jefe Evans con voz grave y retumbante. ¿Sigues convencido de que miente? La puerta de la sala de interrogatorios se abrió, rompiendo el silencio sofocante. El agente Miller alzó la vista. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor, con una desesperada esperanza reflejada en sus ojos de que fuera su representante sindical quien viniera a rescatarlo. Pero quienes entraron en la sala no eran sus salvadores, eran sus verdugos. La primera fue Maya Thompson. Ya no llevaba su vestido rojo, sino unos pantalones sencillos y elegantes y una blusa color crema. Su rostro estaba limpio de lágrimas, su expresión serena e indescifrable, pero sus ojos ardían con una mirada fría y penetrante que parecía atravesarlo. A su lado, con una mano protectoramente apoyada en su hombro, se encontraba un hombre alto, impecablemente vestido, de unos 50 y tantos años. Se movía con una presencia que irradiaba una autoridad tranquila y absoluta, lo que hizo que el jefe Evans y el capitán Davis se enderezaran instintivamente. Miller jamás había visto a aquel hombre, pero supo, con una certeza que le heló la sangre, que se encontraba ante el verdadero poder. Señor fiscal general.
Juez, lo siento mucho. El jefe Evans tartamudeó al ponerse de pie. Estábamos revisando las pruebas. Juez. La palabra golpeó a Miller como un puñetazo, dejándolo sin aliento. Ese hombre era Juez, la chica de esta mañana, a la que había aterrorizado y humillado. Tenía un padre juez. Una oleada de náuseas lo invadió. La magnitud fatal y catastrófica de su error de cálculo finalmente se le venía encima. No solo había intimidado a un civil, sino que había agredido a la hija de uno de los hombres más poderosos del sistema judicial estatal. El juez Thaddeus Thompson ignoró por completo al jefe del tribunal. Su mirada, aguda y penetrante como el bisturí de un cirujano, recorrió la sala antes de posarse en Frank Miller. Durante un largo rato, no dijo nada. Simplemente miró a la gente, sus ojos catalogando la patética y desmoronada bravuconería del hombre, el sudor que le perlaba la frente, el pánico que le recorría la mirada. Cuando el juez finalmente habló, su voz no fue fuerte. Fue peor. Fue un susurro bajo y controlado, más amenazador que cualquier grito. «¿Usted es, agente Miller?» Miller tragó saliva con dificultad. De repente sintió la garganta seca y oprimida. Intentó hablar, pero solo le salió un graznido ahogado. Se limitó a asentir con la cabeza, con un movimiento espasmódico y patético. «Mire a mi hija, agente», ordenó el juez. Los ojos de Miller se dirigieron a Maya con incomodidad. Ella sostuvo su mirada sin inmutarse, su expresión una máscara inexpresiva que no le ofrecía clemencia, ni compasión, nada. «Esta mañana», prosiguió el juez con voz grave y amenazante, «le apuntaste a la cabeza con un arma cargada. Obligaste a una ciudadana de este estado, una mujer desarmada, a arrodillarse en su propia propiedad. La amenazaste de muerte y la despojaste de su dignidad por el color de su piel y tus propias y patéticas inseguridades. ¿He resumido bien los hechos?» «Señor, fue un malentendido», suplicó Miller con la voz quebrada. Sus palabras sonaban débiles y ridículas incluso para él. La situación se descontroló. «Cometí un error». «¿Un error?», repitió el juez Thompson la palabra como si le resultara extraña. «Un error es olvidar presentar un informe a tiempo. Oficial, un error es una falta de procedimiento. Lo que usted hizo fue cometer una serie de delitos graves. Agresión con agravantes, detención ilegal, abuso de autoridad y violación de derechos civiles. Los enumeró con los dedos, cada palabra, un golpe certero que hundía aún más la reputación de Miller. Utilizas el color de tu uniforme para aterrorizar a una persona inocente. El único malentendido aquí es que pareces creer que no enfrentarás consecuencias por tus actos. Estás muy equivocado», dirigió su atención al jefe Evans. «Jefe, ¿está detenido este agente?» El jefe, que había permanecido inmóvil, reaccionó de inmediato. «Señoría, apenas estamos comenzando la investigación interna. Está suspendido temporalmente. Esa no era mi pregunta». El juez interrumpió bruscamente. «Pregunté si estaba arrestado. Se cometió un delito grave con violencia utilizando un arma de servicio, y el acto quedó grabado en video. No se necesita investigación para establecer la causa probable. Está establecida. Así que le pregunto de nuevo, jefe Evans, ¿está detenido?» El jefe miró del rostro implacable del juez a Rebecca Stone, que sonreía con una sonrisa tenue y depredadora, y luego al portátil silencioso y condenatorio. El cálculo político era simple y brutal. Era su carrera o la de Miller. No había otra opción. Se volvió hacia el capitán Davis con expresión sombría. «Capitán, léale sus derechos al agente Miller. Llévelo a una celda. Será fichado por agresión con agravantes y abuso de autoridad. La oficina del fiscal añadirá cargos a la lista». Miller palideció. «¿Qué? No, no puede», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Soy policía. Tengo derechos. Quiero a mi representante sindical». «Tienes derecho a guardar silencio», comenzó el capitán Davis con voz monótona mientras sacaba un par de esposas. El clic metálico resonó en la pequeña habitación. «Esto es una mierda»,
gritó Miller, su pánico finalmente estallando en una rabia incoherente. Dirigió su mirada desesperada a Maya. Tú hiciste esto, me tendiste una trampa, maldita mentirosa. Antes de que pudiera dar un paso, el juez Thompson se movió con sorprendente rapidez, interponiéndose entre Miller y su hija. No alzó la voz, no hacía falta. La mera fuerza de su presencia era suficiente. «Ya basta, agente», dijo, bajando la voz hasta convertirse en una amenaza casi inaudible. «Ya ha causado suficiente daño por hoy, por toda una vida». El capitán Davis agarró el brazo de Miller y se lo retorció con brusquedad a la espalda. Miller forcejeó un instante, como un animal salvaje acorralado, antes de que se le escapara toda la fuerza. Las esposas se cerraron con un clic seco y definitivo. Mientras Davis lo empujaba hacia la puerta, los ojos de Miller se encontraron con los de Maya por última vez. No vio triunfo ni satisfacción en su expresión. Solo vio una inmensa frialdad. Era la mirada de alguien que no solo era víctima, sino consecuencia. Él era su consecuencia, y apenas comenzaba a comprender el terrible precio de su odio. El video se reproducía en un monitor grande, en la oficina del jefe. El silencio en la sala solo se veía interrumpido por los sonidos de la pantalla. El trinar de los pájaros, el zumbido lejano de una cortadora de césped y la propia voz del oficial Miller, cargada de un desprecio tan intenso que resultaba repugnante presenciarlo. El público allí reunido, el jefe Evans, el capitán Davis, la jefa de asuntos internos, Rebecca Stone, el juez Thompson y Maya. Observaba en un silencio sepulcral. Volver a verla en pantalla grande le produjo a Maya una sensación distinta. Era más real y a la vez, de algún modo más distante, como si viera una escena de una película, una interpretación magistral de la peor pesadilla de una mujer. Pero el miedo en el rostro de la actriz era suyo. El temblor en su voz también. Las imágenes eran aún más condenatorias de lo que recordaba. La cámara lo captó todo con una mirada objetiva e impasible. Captó la creciente agresividad de Miller, sus insultos racistas, su expresión de suficiencia al sacar su placa. Captó las respuestas tranquilas y serenas de Maya, sus repetidos intentos de calmar la situación, sus manos siempre visibles y sin mostrar ninguna amenaza. Y entonces llegó el momento que hizo que todos en la sala se estremecieran. El movimiento fluido y ensayado con el que Miller desenfundó su arma. En la pantalla, el arma parecía enorme. Un agujero negro que absorbía toda la luz y la esperanza de aquella perfecta mañana de verano. El ángulo de la cámara, desde el pecho de Miller, hacía la escena aún más íntima y espeluznante. Era su perspectiva. El público se veía obligado a ver lo que él veía. Una mujer hermosa, aterrorizada. Su vestido carmesí, una mancha de sangre sobre el asfalto gris, obligada a arrodillarse. La cámara se inclinó hacia abajo mientras él se acercaba, y la pantalla se llenó con la imagen del rostro de Maya. Cerró los ojos con fuerza cuando el cañón de la pistola presionó su sien. Su voz, un siseo bajo y triunfal, llenó la habitación. «Pide perdón, pídelo de verdad». El jefe Evans hizo una mueca de dolor, con el rostro pálido como la ceniza. El jefe de asuntos internos, un hombre que había presenciado lo peor de la mala conducta policial, garabateaba furiosamente en un bloc de notas, con expresión impasible. El juez Thompson permanecía de pie detrás de la silla de Maya, con la mano apoyada en su hombro. Un pilar de apoyo silencioso e inquebrantable. Ya había visto las imágenes, pero las volvió a ver, con la mirada encendida por un fuego frío y controlado, memorizando cada fotograma, cada matiz de la depravación de la gente. El video continuó, capturando la triunfal partida de Miller y finalizando cuando apagó la cámara al entrar en su casa. Cuando la pantalla se puso negra, el silencio que siguió fue denso y absoluto. «Bueno», dijo Rebecca Stone, rompiendo el silencio con un tono sarcástico. «Tengo que reconocerlo, es raro que un acusado proporcione una grabación tan completa y detallada de sus propios delitos. Esto le ahorrará mucho dinero a los contribuyentes en un juicio». El jefe Evans
se aflojó el cuello de la camisa, que de repente le había parecido demasiado ajustado. Juez, en nombre de todo el departamento, le pido disculpas. No hay palabras para expresar lo mucho que lo lamento. Esto no es lo que representamos. Esto no es lo que somos, ¿verdad, jefe? Preguntó el juez Thompson con voz peligrosamente baja. Porque la experiencia de mi hija demuestra lo contrario. Este agente se sintió completamente impune, en su día libre y a plena luz del día, usando su placa y su arma para aterrorizar a una mujer, porque no creía que perteneciera a su barrio. Ese nivel de prepotencia, esa intolerancia profunda y cotidiana, no surge de la nada. Se fomenta mediante una cultura que lo tolera, lo excusa y no lo castiga. Así que, discúlpeme si sus banalidades no me convencen. Eso le juro que supervisaré personalmente una revisión completa, suplicó el jefe. Reformaremos nuestra formación, nuestro proceso de quejas. Hará más que eso. Interrumpió Rebecca Stone, dando un paso al frente. Deberá entregar el expediente completo del agente Miller, incluyendo todas las quejas civiles, sean públicas o no, a mi oficina antes de que termine el día. Deberá proporcionar una lista de todos los agentes con los que haya trabajado, y suspenderá administrativamente al capitán Davis mientras se investiga cómo su comisaría ha gestionado las denuncias por uso excesivo de la fuerza en el pasado. El capitán Davis levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Yo no tuve nada que ver con esto. Era su superior, dijo Rebecca con la mirada penetrante. El pescado se pudre por la cabeza. Dejaremos que un jurado decida si fuiste cómplice o simplemente incompetente. Antes de que el capitán pudiera protestar más, el juez alzó la mano, silenciándolo. Su atención se centró en el jefe. Mi hija presentará una declaración completa ante asuntos internos. Su abogado estará presente. Posteriormente, ofreceremos una rueda de prensa en las escaleras de este edificio. Espero que esté presente, jefe. Espero que anuncie el despido inmediato del agente Miller y los cargos penales en su contra. Y espero que se comprometa públicamente a realizar una investigación independiente y exhaustiva, como acaba de mencionar la señora Stone. Quedó claro. El jefe parecía un hombre al que le pedían que demoliera públicamente su propia casa, ladrillo a ladrillo, pero estaba atrapado. La evidencia era irrefutable y el poder político que se le oponía, insuperable. Negarse equivaldría a un suicidio profesional. Se dejó caer en la silla, exhausto, sin fuerzas para seguir luchando. Sí, señoría, dijo con voz ronca. Está claro. Bien, dijo el juez. Luego se volvió hacia su hija, y su expresión se suavizó por primera vez. Maya, ¿estás lista? Ella respiró hondo y se puso de pie, con las piernas algo temblorosas, pero firme. Había sobrevivido a la agresión. Había resistido la confrontación. Ahora tenía que contar su historia. Ella sostuvo la mirada de su padre y asintió. Estoy lista. Salieron del despacho del jefe, dejando tras de sí la ruina de varias carreras profesionales. Maya sintió un sutil cambio en su interior. El miedo seguía ahí, un zumbido sordo en el fondo, pero estaba siendo reemplazado por algo más, un sentido de propósito. Lo que le había sucedido era un trauma personal, una herida profunda y hiriente. Pero la reacción que había provocado, la tormenta que su padre había desatado, iba más allá de ella. Se trataba de rendir cuentas. Se trataba de cambiar la cultura que había permitido que un hombre como Frank Miller portara una placa. Ella había sido su víctima, pero ahora se estaba convirtiendo en su castigo. El proceso para destituir a Frank Miller de su cargo fue metódico y humillante. No comenzó con una explosión, sino con la silenciosa eficiencia burocrática del rechazo institucional. Tras leerle sus derechos, no lo escoltaron a una oficina privada, sino al vestuario principal, el mismo lugar donde había bromeado y entablado amistad con sus compañeros oficiales durante más de una década. Pero hoy no había lugar para bromas. El capitán Davis y dos detectives de asuntos internos, con semblante serio, lo flanqueaban, creando un perímetro silencioso de vergüenza. Los agentes presentes desviaban la mirada.
absortos en sus taquillas, sus botas, en cualquier cosa con tal de evitar ver al hombre que, en cuestión de horas, se había convertido en un paria. «Vacía tu taquilla, Miller», ordenó el capitán Davis con una voz que ya no sonaba tan familiar. Miller se movió como en trance, tanteando a tientas la cerradura de combinación. Dentro había los recuerdos cotidianos de su carrera. Un uniforme de repuesto, botas gastadas, fotos de su exmujer y sus hijos, y una pila de informes antiguos. Uno a uno, los detectives de la IKEA retiraron cada objeto, colocándolos en una caja de cartón con la frialdad propia de quienes manipulan pruebas. Era una sistemática eliminación de su identidad. Cuando la taquilla quedó vacía, Davis extendió la mano. «Tu placa, Frank». La mano de Miller se dirigió instintivamente a su pecho, a la pieza de metal pulido que le había otorgado su autoridad, su propósito, su derecho a inspirar temor y respeto. Era más que un símbolo. Era parte de él. Entregarla fue como una amputación. Le temblaban los dedos al descolgarla. La placa le pesaba en la palma de la mano, más que nunca. La colocó en la mano extendida del capitán. El capitán ni siquiera la miró, simplemente la dejó caer en una bolsa de plástico transparente para pruebas. «Su arma reglamentaria», dijo Davis con voz monótona. Esto fue más difícil. Miller desenganchó lentamente la funda de su cinturón de servicio. Sostuvo el arma un instante. Su peso familiar le produjo un frío consuelo en la mano. Era la pistola que había presionado contra la cabeza de Maya Thompson. Era la fuente del poder que tanto había disfrutado ejerciendo. La dejó con cuidado sobre el banco. Otro detective la recogió con guantes, comprobó que estuviera descargada y también la metió en una bolsa. Placa, arma, identidad, todo desaparecido. Ya no era el agente Miller. Era simplemente Frank Miller, un civil, un sospechoso, un don nadie. La última humillación fue el paseo desde los vestuarios hasta la sala de fichaje, el paseo del detenido, como se le conocía. No lo llevaron por los pasillos traseros. Davis lo condujo directamente a través del calabozo principal, el mismo camino que había recorrido con arrogante confianza apenas una hora antes. Ahora todas las miradas se volvieron hacia él. Vio sorpresa, repugnancia y, en algunos ojos, un destello de temor. El temor a la asociación, a una corrupción que pudiera extenderse. Era como una bomba de relojería. Sus amigos, los hombres con quienes había compartido cervezas e historias de guerra, ahora lo miraban como a un extraño, un monstruo que había deshonrado a su clan. En la mesa de fichaje, el sargento que lo había saludado antes le tomó las huellas dactilares con una sombría profesionalidad. La tinta estaba fría y pegajosa en sus dedos. Le ordenaron que se pusiera de pie contra la pared para la foto policial. El flash de la cámara lo cegó, capturando su expresión de estupefacción e incredulidad. El hombre de la foto era un delincuente. Se quedó mirando su imagen en el monitor, incapaz de reconocerse a sí mismo como el hombre que creía ser. Entonces sonó el teléfono. Su única llamada. Llamó a su representante sindical. Su voz era un susurro desesperado y suplicante, pero el tono del representante era frío y distante. «Frank, ya vi el video», dijo con voz cargada de resignación. «No podemos hacer nada por ti. El sindicato no defiende actos criminales tan flagrantes. Estás solo». El clic del teléfono al colgar fue como el portazo de una última puerta. Estaba solo. Completamente solo. La institución a la que había servido, la hermandad en la que había confiado, el sistema que había utilizado como arma. Todo se había vuelto en su contra, expulsándolo con brutal eficacia, mientras lo conducían a una pequeña celda de hormigón. La realidad de su situación finalmente lo golpeó con toda su fuerza, aplastándolo con su peso sofocante. Se dejó caer sobre el duro banco de metal, y la puerta de hierro se cerró de golpe tras él. Pensó en Maya Thompson. Había querido darle una lección para ponerla en su lugar. Pero al final, ella había sido la maestra y él el alumno. Ella le había enseñado que el poder no es absoluto
que los prejuicios tienen un precio y que algunas acciones tienen consecuencias inevitables. El precio de su odio fue su carrera, su libertad, su vida entera. Y mientras permanecía sentado en el silencio resonante de su celda, finalmente comprendió que no solo había sellado su propio futuro, lo había ejecutado esa mañana bajo la luz cegadora e implacable del sol, en la impecable entrada de la casa de un desconocido. Había apretado el gatillo, acabando con su propia vida, y ni siquiera se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. En las semanas siguientes, la historia del agente Frank Miller y Maya Thompson dejó de ser una simple noticia local. Se convirtió en un símbolo estatal de un sistema al borde del colapso. La rueda de prensa celebrada en las escaleras de la comisaría fue un auténtico espectáculo mediático. Maya, de pie junto a su padre, con la mejilla aún ligeramente marcada por el impacto del arma, relató su historia con una dignidad serena e inquebrantable que cautivó al público. No habló de venganza, sino de responsabilidad. Su voz, clara y firme, transmitía una fuerza que desmentía el trauma que había sufrido. Ya no era solo una víctima. Era testigo, y su testimonio era un llamado a la acción. El juez Thompson, por su parte, fue magistral. Dirigió la rueda de prensa con la precisión de un jurista experimentado, exponiendo los hechos del caso, los cargos presentados y la exhaustiva investigación independiente que estaba iniciando sobre las prácticas del Departamento de Policía. Era a la vez un padre afligido y un juez con autoridad, una combinación que demostró su eficacia. Fue devastadoramente eficaz. Prometió transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, un cambio. Las consecuencias para el Departamento de Policía fueron rápidas y brutales. El jefe Evans, ante una oleada de indignación pública y una inmensa presión política, anunció su dimisión esa misma semana. El capitán Davis fue degradado después de que la investigación, liderada por el implacable equipo legal de Rebecca Stone, revelara un patrón de desestimación o encubrimiento de denuncias similares de uso excesivo de la fuerza dentro de su jurisdicción. El sindicato policial, tras su abandono inicial de Miller, se vio obligado a adoptar una postura defensiva, emitiendo comunicados públicos en los que se comprometía a cooperar con las reformas. Para Frank Miller, la disidencia fue total. Al negársele la libertad bajo fianza debido a la violencia de su crimen y a su posición de autoridad, languideció en una cárcel del condado, aislado para su propia protección de una población que no simpatizaba con los policías caídos en desgracia. Su exesposa solicitó la custodia exclusiva de sus hijos, y su historia se convirtió en una advertencia que se susurraba en cada comisaría del estado. Ante las pruebas irrefutables de la cámara corporal y el testimonio de Maya, su abogado le aconsejó aceptar un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de varios delitos graves, cambiando un largo juicio por una condena de prisión algo menos severa. En la lectura de la sentencia, compareció ante un nuevo juez, una sombra de lo que había sido, y ofreció una disculpa débil y divagante. Maya estaba en la sala, sentada en primera fila con su padre. Escuchó sus palabras, pero no sintió nada, ni lástima, ni satisfacción, ni siquiera ira. Él era simplemente un problema resuelto, una enfermedad extirpada. Al amainar la tormenta legal, Maya comenzó un nuevo tipo de trabajo. La dura experiencia la había transformado. La vida perfecta que había construido le parecía incompleta. El proyecto de la biblioteca fue un triunfo, y su estudio de arquitectura gozaba de un éxito sin precedentes. Pero su pasión empezó a desvanecerse. La satisfacción de diseñar hermosos edificios palidecía en comparación con la urgente y vital labor de reconstruir un sistema corrupto. Fundó una organización sin fines de lucro, financiada con una importante indemnización de la ciudad, dedicada a brindar asistencia legal y defensa a las víctimas de abuso policial. La llamó Iniciativa Thompson, en honor a su padre, quien le había enseñado que la verdadera medida del poder reside en cómo se usa para proteger a los más vulnerables. Se convirtió en una oradora pública de gran influencia. Su historia personal le otorgó una autoridad indiscutible. Testificó ante la legislatura estatal, abogando por las ambiciosas leyes de reforma policial
que se conocieron como la Ley de Maya, utilizó su mentalidad de arquitecta, su capacidad para visualizar una estructura compleja, identificar sus puntos débiles y diseñar una versión mejorada y más sólida, para contribuir a reformar la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que juraron servir. Una fresca tarde de otoño, casi un año después del incidente, se encontraba en las escalinatas del Capitolio Estatal, tras haber presenciado cómo el gobernador promulgaba la Ley de Maya. Su padre estaba a su lado, con el rostro lleno de un orgullo tan profundo que no necesitaba palabras. El camino había sido largo y doloroso, pero los había traído hasta allí. La justicia, había aprendido, no era un destino, sino un proceso. Era el trabajo lento, difícil e implacable de exigir cuentas al poder. Más tarde, esa misma noche, se sentó en el patio de su hermosa casa de cristal, el hogar por el que había luchado con tanto ahínco. El sol se ponía, tiñendo el cielo de carmesí y oro. Pensó en Frank Miller, un hombre consumido por un odio tan pequeño que acabó por devorarlo. Pensó en su propio camino, del terror y la humillación a la fortaleza y el propósito. Las cicatrices de aquel día siempre formarían parte de ella, pero ya no eran simples heridas. Eran un mapa, un recordatorio de dónde había estado, y una guía para el camino que debía seguir. La habían obligado a arrodillarse, pero al hacerlo, había encontrado la fuerza para erguirse más que nunca. La batalla por la justicia se había ganado. Pero Maya comprendía que la lucha por el cambio era una batalla generacional. Su trauma personal se había convertido en un catalizador público. Una historia que obligó a una ciudad y a un estado a afrontar la fealdad que se escondía bajo una superficie impecable. Las leyes habían cambiado. Los culpables habían sido castigados, pero el verdadero trabajo consistía en cambiar corazones y mentes. Un proyecto mucho más complejo que cualquier edificio que ella pudiera diseñar. Al caer la tarde sobre Crestwood Estates, una profunda sensación de paz la inundó. No era la paz triunfal de una vencedora, sino la paz serena y resiliente de una superviviente que había encontrado sentido a su dolor. Ella había transformado el peor día de su vida en un legado de esperanza para los demás. Sabía que esa era una base inquebrantable. ¿Qué te pareció más impactante del camino de Maya, de víctima a defensora? ¿Crees que la historia de una persona puede realmente generar un cambio sistémico? Comparte tu opinión en los comentarios y sigue apoyando el canal para más historias como esta.